¿Alguna vez te has preguntado si el lugar donde colocas tu rosario afecta su poder espiritual? El Padre Pío, un hombre de fe inquebrantable y de profunda devoción a la Virgen María, dejó una advertencia que pocos católicos conocen. El 99% de los creyentes comete un grave error al guardar o dejar su rosario en ciertos lugares, sin ser conscientes de las consecuencias espirituales que esto puede traer. Si el rosario es un arma poderosa contra el mal y una fuente de gracia, porque muchos lo debilitan sin darse cuenta. En este vídeo, exploraremos lo que el Padre Pío nos enseñó sobre el uso y el respeto que debemos tener por esta oración sagrada. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: el rosario es mi escudo de fe, como una muestra de tu devoción y compromiso con esta poderosa oración. No dejes que un error común debilite la protección que la Virgen María te ofrece a través del Santo Rosario. Quédate hasta el final de este vídeo porque descubrirás por qué colocar tu rosario en el lugar equivocado puede afectar su propósito espiritual y cómo hacerlo correctamente para recibir sus bendiciones al máximo. El rosario no es un simple objeto, no es un adorno ni un accesorio, sino un arma espiritual poderosa que nos conecta directamente con Dios a través de la Virgen María. El Padre Pío, un ferviente defensor de esta oración, la llamaba su arma, porque sabía que cada cuenta, cada oración pronunciada con fe, tenía la capacidad de transformar vidas, fortalecer la fe y brindar protección contra el mal. No es casualidad que a lo largo de la historia, muchos santos, e incluso la misma Virgen en sus apariciones, hayan insistido en la importancia de rezar el Santo Rosario con devoción. No es un simple conjunto de cuentas, sino una cadena de gracia que une el cielo con la tierra. A través del rosario, nos sumergimos en la vida de Cristo, meditando en sus misterios, sus sacrificios, su amor incondicional por la humanidad. Cuando rezamos el rosario con devoción, no estamos simplemente repitiendo palabras, sino que estamos abriendo nuestro corazón a una comunicación profunda con Dios. La Virgen María nos toma de la mano y nos guía en un camino de conversión, sanación y protección. Es un medio para recibir bendiciones, para fortalecer nuestra alma y para acercarnos a la salvación. El Padre Pío enseñaba que el rosario es una fortaleza contra el mal, una barrera protectora que impide que las fuerzas malignas entren en nuestra vida. Los ataques espirituales existen, y muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos nuestra alma vulnerable a la negatividad, al pecado y a las tentaciones. Pero el rosario, rezado con fe, es un escudo de luz, un arma que expulsa la oscuridad y nos ayuda a mantenernos firmes en el camino de Dios. Por eso el enemigo teme tanto esta oración, y por eso busca que los creyentes lo descuiden, lo olviden o lo utilicen incorrectamente. El error comienza cuando no entendemos el verdadero propósito del rosario. Muchas personas lo consideran solo un símbolo de fe, un objeto de tradición o algo que se debe tener por costumbre, pero sin darle el uso correcto. El rosario no es un amuleto, no es una decoración, y no tiene poder por sí solo. Su fuerza radica en la oración, en la fe con la que es utilizado. El Padre Pío insistía en que un rosario abandonado, dejado sin rezar, pierde su propósito y se convierte solo en una pieza de adorno. No sirve de nada colgarlo en el auto, en la pared o en la cabecera de la cama si no lo usamos como lo que realmente es: una oración viva. Este es el problema que enfrentamos hoy. Muchos católicos tienen un rosario, pero pocos lo rezan. Se ha convertido en un objeto que muchas personas cuelgan en sus casas o en sus autos, pero no como una herramienta espiritual, sino como un símbolo sin vida. El Padre Pío nos advertía que el rosario debe ser utilizado con respeto y devoción, porque es una herramienta dada por la Virgen María para nuestra protección y crecimiento espiritual. No basta con poseerlo, hay que usarlo correctamente, hay que rezarlo con fe y hay que entender su verdadero poder. El Padre Pío insistía en que muchos creyentes, sin darse cuenta, cometen un error que debilita el poder del rosario y lo convierte en algo ineficaz. Este error es colocarlo en lugares inadecuados o tratarlo sin la reverencia que merece. Muchas veces vemos rosarios colgados del retrovisor de los autos, colocados en cajones, metidos en bolsos sin cuidado o simplemente olvidados en una mesa.
Esto es un grave error, porque muestra una falta de conciencia sobre la importancia de esta oración. Un rosario no debe ser tratado como un simple objeto decorativo, ni debe estar en cualquier parte sin propósito. El enemigo se aprovecha de esto, haciendo que muchos católicos lo vean como un simple símbolo y no como un arma espiritual. El Padre Pío enseñaba que el rosario debía ser un instrumento activo de fe, algo que se utiliza diariamente y no algo que simplemente se posea. Cuando un rosario no es usado en oración, no está cumpliendo su función espiritual y pierde su propósito sagrado. Otro error muy común es guardar el rosario sin haberlo bendecido antes. Un rosario que ha sido bendecido por un sacerdote adquiere un significado más profundo, ya que se convierte en un sacramental, es decir, en un objeto de gracia que nos ayuda en la vida espiritual. Muchas personas tienen rosarios en sus casas sin bendecir, sin saber que esta simple acción puede marcar una gran diferencia en su uso y en la protección que brinda. El Padre Pío recomendaba siempre llevar el rosario a la iglesia y pedirle a un sacerdote que lo bendijera, para que pudiera ser utilizado con todo su poder espiritual. Otro de los errores que el Padre Pío mencionaba era rezar el rosario de manera mecánica, sin fe ni concentración. Muchas personas lo rezan solo por costumbre, pero su mente está en otro lugar. El rosario no es una repetición vacía de palabras, es una conversación con Dios a través de María. Cada Ave María, cada Padre Nuestro debe ser pronunciado con amor, con intención, con un deseo genuino de acercarse a Dios. Cuando lo rezamos sin atención, sin devoción, lo estamos haciendo sin su verdadero poder. Algunas personas también cometen el error de tratar el rosario como un amuleto de buena suerte. Lo cuelgan en la entrada de sus casas, en los autos o en la habitación, creyendo que por el simple hecho de estar allí los protegerá. Pero el rosario no funciona como un amuleto, sino como una oración viva. No es el objeto lo que nos protege, sino la oración que elevamos a Dios a través de él. El rosario no tiene poder si no lo usamos para su propósito real, la oración. El error más grande que los católicos cometen con el rosario es no utilizarlo en momentos de necesidad espiritual. El Padre Pío insistía en que el rosario era una herramienta de batalla, algo que debíamos usar cuando nos sintiéramos débiles, tentados, o cuando estuviéramos pasando por dificultades. No es una oración solo para momentos de tranquilidad, sino una oración para la lucha, para la conversión, para la protección. Si dejamos de rezarlo cuando más lo necesitamos, estamos ignorando la ayuda que la Virgen nos ofrece a través de él. El Padre Pío advertía que el rosario es un objeto sagrado y que, por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otro elemento de nuestra vida cotidiana. Su función no es la de un simple adorno ni la de un objeto de buena suerte. No debemos colocar el rosario en lugares donde pierda su propósito espiritual, donde quede relegado al olvido, peor aún, donde pueda ser usado de manera irreverente. Muchas personas, sin darse cuenta, colocan su rosario en sitios inadecuados que pueden debilitar su significado espiritual y su efectividad como arma de protección y fe. Uno de los errores más comunes es colocar el rosario en un cajón o en una caja y olvidarse de él. Esto demuestra una falta de conciencia sobre su poder y su propósito. Un rosario guardado y olvidado no cumple su función. Si la Virgen María nos entregó esta oración como una guía espiritual, no podemos tratarlo como un simple objeto que se saca y se usa solo en momentos de crisis. El rosario debe estar siempre al alcance, listo para ser rezado, y no escondido como algo sin valor. Otro lugar donde nunca deberíamos colocar un rosario es en el auto sin un propósito de oración. Muchas personas lo cuelgan del espejo retrovisor como una especie de protección, pero no lo rezan. El rosario no es un amuleto de la suerte. Si lo colocamos en el auto sin intención de orar con él, estamos reduciendo su verdadero significado. Si decides llevar un rosario en el coche, que sea para rezarlo cuando puedas, para que realmente sea una fuente de bendición y no un simple accesorio decorativo. El Padre Pío también enseñaba que el rosario no debe ser tratado con descuido o colocado en lugares inapropiados, como en bolsillos donde pueda estar mezclado con monedas o llaves, ni en lugares sucios o desordenados. Es un símbolo de nuestra fe,
y por lo tanto, debe ser tratado con el mismo respeto que le daríamos a la Biblia o a una cruz sagrada. El rosario debe estar en un lugar limpio, digno y accesible para ser usado en la oración diaria. Otro gran error es colocar el rosario en lugares donde su significado se pierde o se tergiversa. Algunas personas lo usan como una simple joya o accesorio de moda, sin siquiera saber rezarlo. Esto es una falta de respeto hacia su verdadera función espiritual. El Padre Pío insistía en que el rosario es un arma contra el mal, un vínculo con Dios, y debe usarse con devoción y reverencia. El peor lugar donde podríamos colocar un rosario es en el olvido. No importa dónde lo pongamos físicamente si en nuestra vida espiritual está completamente ausente. No sirve de nada tener varios rosarios en casa si no los usamos para lo que realmente fueron hechos, la oración. El Padre Pío nos enseñó que el poder del rosario radica en su rezo constante, en la fe con la que se toma y en la devoción con la que se usa. Si no lo rezamos, no estamos aprovechando la poderosa gracia que Dios nos ofrece a través de él. El Padre Pío nos dejó claro que el rosario es una herramienta de salvación y que, cuando se usa correctamente, nos protege, nos fortalece espiritualmente y nos acerca a Dios. Su propósito no es simplemente adornar un espacio o acompañarnos de manera pasiva, sino ser una fuente de gracia y bendiciones. Para entender su verdadero propósito, primero debemos recordar qué representa. Es una meditación sobre la vida de Cristo y de la Virgen María. Es un arma espiritual contra el mal y es un acto de amor y fe hacia Dios. Para usar correctamente el rosario, el Padre Pío recomendaba rezarlo con atención y devoción, evitando la distracción y la repetición mecánica. No se trata de decir muchas Ave María sin pensar, sino de meditar en cada misterio, en cada oración y en cada súplica que elevamos a Dios. Si bien es cierto que podemos rezarlo mientras realizamos otras actividades, lo ideal es dedicarle un tiempo de calidad, un espacio especial donde podamos concentrarnos en su significado espiritual. Otro aspecto importante que el Padre Pío enseñaba es que debemos rezarlo con fe y confianza en la intercesión de la Virgen María. No es una simple tradición religiosa, sino una oración viva que nos une al corazón de Dios. Cuando rezamos el rosario con amor y entrega, abrimos las puertas del cielo y permitimos que la gracia divina actúe en nuestras vidas. Muchos milagros han sido atribuidos a la oración del rosario porque es un medio directo para pedir la ayuda de la Virgen en nuestras dificultades. Además de rezarlo con devoción, el Padre Pío recomendaba hacer del rosario una práctica diaria. No debemos esperar a tener problemas o dificultades para recurrir a él, sino que debe ser parte de nuestra vida, un hábito que nos fortalezca constantemente. La Virgen María nos ha pedido en muchas apariciones que recemos el rosario todos los días, y el Padre Pío lo reafirmaba, diciendo que es una protección continua contra el pecado y una fuente de paz para nuestra alma. El rosario también debe ser ofrecido por intenciones específicas. No debemos rezarlo solo por nosotros mismos, sino también por los demás, por nuestras familias, por las almas del purgatorio, por el mundo entero. El Padre Pío rezaba muchos rosarios al día y ofrecía cada uno de ellos por intenciones diferentes. Si seguimos este ejemplo, podemos hacer que nuestras oraciones sean una fuente de bendiciones no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. El Padre Pío nos enseñó que el rosario es un arma contra el mal y que debemos usarlo con esa intención. No basta con tenerlo, hay que rezarlo con la convicción de que Dios nos escucha, de que la Virgen intercede por nosotros y de que, a través de esta oración, podemos vencer las tentaciones, el miedo y cualquier influencia negativa en nuestras vidas. El rosario es la llave para la paz del alma y la mayor protección que podemos tener contra el enemigo. El Padre Pío nos dejó una enseñanza fundamental. El rosario es el arma más poderosa que tenemos contra las dificultades de la vida, el pecado y las influencias negativas. No era solo una oración más en su vida, sino su más grande devoción. Nunca se separaba de su rosario y lo consideraba una parte esencial de su camino espiritual. En múltiples ocasiones afirmó que el rosario era su más grande consuelo y protección, y por eso animaba a todos a rezarlo con fervor y constancia.
Sus enseñanzas nos recuerdan que el rosario tiene el poder de transformar nuestras vidas y traer paz a nuestros corazones. El Padre Pío no solo recomendaba rezarlo diariamente, sino que lo utilizaba como una forma de intercesión por los demás. Cuando alguien acudía a él con problemas, enfermedades o dificultades espirituales, su consejo era claro: reza el rosario. Él mismo ofrecía su oración por las almas del purgatorio, por los enfermos y por los que más lo necesitaban. Comprendía que cada cuenta del rosario es un ofrecimiento a Dios y que, al rezarlo con devoción, estamos pidiendo gracias y bendiciones no solo para nosotros, sino también para los demás. También advertía que el rosario es una fortaleza para la fe. En tiempos de duda, de debilidad espiritual o de pruebas difíciles, recomendaba aferrarse a esta oración. No importaba lo fuerte que fueran las tentaciones o los problemas, pues sabía que la Virgen María intercede de manera poderosa por aquellos que acuden a ella con el corazón sincero. En su vida, enfrentó múltiples ataques espirituales y físicos, pero nunca dejó de rezar el rosario. Nos enseñó con su ejemplo que esta oración nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y a confiar en la misericordia divina. El Padre Pío insistía en que el rosario debe ser rezado con devoción y respeto. No es una oración para decirla de manera apresurada o mecánica, sino para meditar en cada misterio y reflexionar en la vida de Cristo y la Virgen María. Enseñaba que, al rezarlo con verdadera fe, la Virgen nos concede gracias especiales, nos da consuelo en los momentos de angustia y nos ayuda a encontrar la paz interior. El rosario no es una repetición vacía, sino una conversación profunda con Dios a través de su Madre. Además, nos dejó claro que el rosario es una fuente de protección contra el mal. A lo largo de su vida, enfrentó muchas batallas espirituales, pero nunca dejó de confiar en la Virgen María. Sabía que el demonio teme al rosario y que esta oración es capaz de alejar las influencias negativas que pueden afectarnos. Nos enseñó que cuando sentimos miedo, ansiedad o cuando enfrentamos momentos difíciles, el rosario es el refugio perfecto para encontrar paz y protección. Su mensaje final sobre el rosario fue claro: quienes lo rezan con fe jamás estarán solos ni serán abandonados por Dios. El Padre Pío decía que la Virgen María nunca deja sin respuesta a aquellos que acuden a ella con confianza. Nos aseguraba que el rosario tiene el poder de abrir los cielos, de conceder milagros y de fortalecernos espiritualmente. Nos invitó a nunca soltar esta oración, a aferrarnos a ella con amor y devoción, porque es el camino más seguro para acercarnos a Dios y alcanzar la salvación. El Padre Pío nos dejó un legado inquebrantable sobre la importancia del Santo Rosario. Nos enseñó que no es un simple objeto religioso, sino una herramienta de gracia, protección y transformación espiritual. Nos recordó que el rosario debe estar presente en nuestras vidas no solo como un símbolo, sino como una oración activa y constante. Su amor por esta devoción fue tan grande que pasó toda su vida promoviendo su rezo y recordándonos que la Virgen María nos acompaña en cada cuenta que recitamos con fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: el rosario es mi escudo de fe, como un compromiso de fortalecer tu vida espiritual a través de esta poderosa oración. Comparte este vídeo con quienes necesitan renovar su fe y descubrir el poder del rosario. Que el Padre Pío y la Virgen María te bendigan y te guíen siempre en tu camino de fe. No dejes pasar un día sin rezarlo, porque en cada rosario está la mano amorosa de nuestra Madre Celestial guiándonos hacia Dios.